Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, que es el comportamiento y la distribución de los problemas o de los principales problemas de salud o de salud pública en México. Nosotros ya tuvimos una clase específicamente de los principales problemas de salud en México. Lo que tenemos que hacer el día de hoy, o lo que vamos a ver el día de hoy, es su comportamiento y su distribución. Para ello tenemos que conocer algunas definiciones que a continuación les voy a mostrar. Y es importante que sepan que las definiciones son textuales, que ya alguien las creó y por lo tanto no podemos modificarlas. Yo no se las puedo plasmar de una manera, digamos, más didáctica, porque ya están hechas, o sea, ya tienen un autor y yo no puedo modificar su significado. Así que vamos a leerlas, vamos a leer las definiciones y inmediatamente pues vamos a dar algunos ejemplos para que se puedan entender mejor. Cada una de las definiciones que les voy a estar comentando las encuentran en este hipervínculo, que es un glosario de la Secretaría de Salud en el que van a encontrar, aparte de estas definiciones que yo les estoy mencionando, muchas otras. Lo primero que hay que conocer es el término de epidemiología. La epidemiología, aunque en su definición propiamente no está dicho, es una rama de la medicina. Es una rama de la medicina muy importante que nosotros, o bueno, que la población civil regularmente no conoce, pues porque su trabajo está un poquito más como en las sombras, no es muy divulgado, pero es muy importante. La epidemiología, que es una rama de la medicina, la podemos definir como el estudio de la distribución, frecuencia y determinantes del proceso salud-enfermedad en las poblaciones humanas. Nosotros tenemos el proceso salud-enfermedad, que lo podemos ver como una línea recta en el que el primer punto sería salud y el último sería enfermedad. Durante esta línea recta pueden suceder muchas cosas. Lo principal pues es el agente causal o la adquisición de la enfermedad. Puede haber signos y síntomas, puede haber un tratamiento oportuno o un diagnóstico precoz, pueden haber complicaciones o puede haber muerte o puede haber recuperación o puede haber incidencia, o sea, picos de la misma enfermedad. Todo esto que es el proceso salud-enfermedad, la epidemiología lo va a estudiar su distribución. O sea, de las enfermedades, lo que le importa a la epidemiología es cómo se distribuyen. Más en algún tipo de sexo, más en masculino, más en femenino, más en algún grupo de edad, más en alguna raza. Se da más frecuente en alguna época del año, en algún mes en especial, en alguna población. Y los determinantes sociales, ya como vimos en la primera clase, son circunstancias que me pueden conllevar a una mejor o a una peor salud. Esta es la definición de epidemiología y de esta manera la podemos pues llevar a la práctica. La investigación, la investigación es, bueno, la investigación en salud es un estudio conducido para identificar la fuente de los casos individuales y el modo de transmisión de la gente. O sea que la epidemiología, por medio de una investigación, va a identificar todos aquellos casos de enfermedades nuevas de nuevo surgimiento o enfermedades que ya existen. Cuando una población está teniendo muchos casos de enfermedades que podrían ser los circulitos, la epidemiología, por medio de la investigación, lo que va a hacer es identificar cuál es la fuente de los casos. O sea, todos estos casos que tenemos de alguna enfermedad, qué fue el génesis, qué fue lo que lo originó y el modo en el que se están transmitiendo estas enfermedades. Un ejemplo, ahorita que está pues el coronavirus en auge o que está presente. COVID-19 fue una enfermedad relativamente, bueno, el agente causal que es el SARS-CoV-2 fue nuevo, no existía y un médico ahí es que no recuerdo bien cómo se pronuncia, Wuhan, algo así,
detecta 2 casos de neumonías atípicas en un hospital y se lo comunica a la OMS. La OMS lo que tiene que hacer es dar una alerta roja de que algo está sucediendo a nivel de salud, manda a su equipo de epidemiólogos y entre otras especialidades a estudiar el caso. Número uno, como es una enfermedad, pues, de vías respiratorias, casi todas las enfermedades de vías respiratorias se contagian por contacto directo. O sea que alguien tiene que estornudar, hablar, toser o expulsar partículas de saliva cerca de otra persona y de ese modo se contagian. Así que el modo de transmisión del agente causal del coronavirus no fue tan difícil identificarlo en su estudio. Lo que fue un poco más difícil, o hasta la fecha es identificar la fuente de los casos, o sea, dónde se originó. Primero decían que un murciélago, después decían pero solo eran hipótesis. Después decían que podría haber sido un tipo como un armadillo, no recuerdo bien el nombre, pero es como un armadillo. Y lo que más especula, pues que fue quizás un problema de un laboratorio, ¿no? O sea, nunca es poco probable que un laboratorio pues se le rompa un frasco y suelte el virus al medio ambiente. Pero sí, lo que sí puede suceder es que un investigador esté trabajando con un tipo de cepa o de virus, se contagie y este primer caso de contagio es el que contagió al resto del mundo, ¿no? O gracias al resto del mundo se contagió gracias a él. Esa es una de las hipótesis, pero no sé, hasta la fecha pues no se estudió realmente qué sucedió, porque el mismo país no lo permitió, dijo que no iba a permitir que indagaran más en el génesis del coronavirus. Este es un caso o es un ejemplo de investigación. La otra definición que tenemos es información epidemiológica. Esta definición es enorme, pero la vamos a ir desmenuzando poco a poco. La epidemiología va a depender de la información que se recolecta en el sistema de salud. Eso quiere decir que la epidemiología va a funcionar o va a poder crecer y mejorar gracias a toda la fuente de datos que se tiene sobre las enfermedades. Es importante que se conozcan justamente estos mecanismos y procedimientos que las autoridades, ya sea nacionales o internacionales, van a establecer. ¿Esto para qué? Para que se pueda obtener conocimientos oportunos, uniformes, completos y confiables referentes al estado y la evolución del proceso salud-enfermedad en la comunidad y para apoyar la vigilancia epidemiológica. Todo esto, en resumen, ¿qué es? Bueno, cada que existe alguna enfermedad, una enfermedad desde que sea leve hasta que sea pues tan fea ahorita como el coronavirus. Todo se almacena en una base de datos. Les voy a poner un ejemplo. En el 2009, ustedes pues eran unos niños de kinder, yo creo, si no es que más pequeños. En el 2009 hubo una epidemia en México de influenza variante H1N1. Afortunadamente se pudo contener esa epidemia y solo quedó aquí en México, pero sí obviamente causó muertes, causó muchos gastos en el sector, tanto público como privado de salud. Pero lo importante es que en teoría aprendimos de esta pandemia, perdón, epidemia. Y en la influenza H1N1 se conocía pues el agente causal, se conocía qué signos y síntomas daba, se conocía a qué grupo bueno, a qué sexo era más predominante, en qué rango de edad también, cuál era su tratamiento, porque afortunadamente sí existía un antiviral, qué tratamiento no funcionaba. Y todo esto se almacenaba bueno, no en la nube literal, pero se subía a base de datos. Y este es un ejemplo que pasa en todos los países. Si nuevamente llega a surgir alguna epidemia de H1N1 o de como fue ébola o casos de Zika o casos de dengue hemorrágico, etcétera, no importa en qué parte del mundo suceda, porque ya existe un caso similar. Así que, por ejemplo, si llega a haber una epidemia de influenza H1N1 en España, España va a buscar en las bases epidemiológicas, primero de su país, pero si no encuentra nada, se va a ir al resto de los países. Y va a saber que México ya vivió algo similar y va a buscar qué grupo de edad es el más afectado para entonces
sobre ellos, protegerlos más, qué medicamentos son los que funcionan, etcétera. Y de hecho, vemos ahora vestigios de esa información epidemiológica. Es en la vacunación. Todas aquellas personas menores de 5 años, mayores de 65 o que tengan alguna inmunodeficiencia o alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión arterial sistémica o cáncer, son las personas más vulnerables. Por lo tanto, las campañas de vacunación, aunque son dirigidas para todo el público, están enfocadas en este grupo que son un factor de riesgo. Si en algún momento la vacuna escaseara, somos más o menos 123 millones de mexicanos. Supongamos que solamente hacen 30 millones. Pues primero se van a repartir entre todas estas personas y si los demás alcanzamos, pues bien, si no, de todas maneras ya cubrieron con estas personas que son el grupo prioritario. Otro ejemplo, pues fue ahorita la vacunación de coronavirus, que el grupo más, pues con más riesgo para morir eran los mayores, las personas adultos mayores, y es por eso que se les administró a ellos primero la vacuna y también las personas que estaban en contacto directo con los pacientes contagiados, que era pues el personal de salud y que también pues se vacunó. Esto es un ejemplo de información epidemiológica. Ahora, es importante que conozcamos las siguientes 4 definiciones que aparte que son súper ad hoc para la pandemia que estamos viviendo, pues las tenemos que conocer porque es parte de nuestro programa académico. La primera de 4 definiciones que tenemos que conocer es el brote epidemiológico. Por definición, es la ocurrencia de 2 o más casos similares en los cuales están epidemiológicamente relacionados. Si nosotros queremos eh, pues dar como un ejemplo para que sea más fácil o más digerible, esto es en teoría. Ya en práctica sería 2 o más casos de una misma enfermedad en un mismo tiempo, en un mismo espacio y en un mismo lugar. ¿Cómo podría ser esto? Vamos a suponer que yo tengo una enfermedad, que tengo varicela. Yo tengo varicela y la varicela la tengo, ya se presentaron 2 o más casos. ¿Cuánto es 2 o más casos? Pues 2 o 3. Vamos a suponer que 3. 3 casos de varicela en un mismo tiempo, que sería 2022. En un mismo espacio, que sería la prepa 8. Y en un mismo lugar, que sería el salón B 113, por poner un ejemplo, en el grupo 558. Ya que yo encontré estos 2 o 3 casos de varicela en un mismo tiempo, espacio y lugar, yo por definición ya tengo un brote epidemiológico. Yo y todas las personas pues en la escuela, que si conocen, si saben o tienen el conocimiento del brote, lo que se tiene que hacer es aislar, porque va a ser muy fácil que después de un brote, dependiendo de la enfermedad, pero después de un brote, yo empiece a tener más y más y más y más contagios. Lo que se busca justamente es prevenir que el resto de los alumnos o de los académicos o el personal de la prepa se contagie. Lo que tengo que hacer es aislar a todo el grupo, o sea, mandarlo a su casa al menos 2 semanas y ver que no tengan síntomas de varicela o de alguna enfermedad. Varicela fue por dar un ejemplo nada más. Esta definición es muy importante porque nos puede más o menos hablar de un futuro. ¿Y qué futuro sería ese? Enero del 2022. En enero de 2022 está programado para que el 23 de enero, si todo marcha bien, regresemos. El problema es que si mi población estudiantil no está vacunada, va a ser muy sencillo o muy probable que regresando a clases, si es que no se han contagiado, pues para ese entonces, que yo espero que no, va a ser muy probable que yo en un salón de clases tenga 2 o más casos de coronavirus, o sea, un brote epidemiológico. Por lo tanto, voy a tener que mandarlos a sus casas y nuevamente pues va a ser en línea. Lo ideal es que yo creo que más tardar el siguiente mes se aprueba la vacuna para el grupo de edad de 12 a 18 años, que ya entrarían ustedes y sería muy bueno para el regreso a clases. Pero sí está difícil, está complicado. Puede y existe la posibilidad muy grande de que todo el ciclo sea en
en línea. ¿Por qué? Porque puede suceder esto y eso es ponerlos en riesgo y pues no se debe hacer. La endemia, hay que estudiar ahora la endemia. La endemia, por definición, es la presencia constante o prevalencia habitual de casos de una enfermedad o un agente infeccioso en poblaciones humanas dentro de un área geográfica determinada. Ahora, para poner ejemplo y entender, vamos a suponer que este garabato es Guerrero. Yo en Guerrero y en cualquier estado de la República se encuentran enfermedades endémicas. Endémicas quiere decir que esa enfermedad es propia de un lugar o que es muy común encontrarla en ese lugar. Por ejemplo, el dengue. El dengue es una enfermedad y el virus del dengue es el agente causal o agente infeccioso que es endémico de Guerrero. La definición nos dice que es la presencia constante o prevalencia habitual de casos de una enfermedad. Ya tenemos la prevalencia constante o habitual, vamos a suponer que son de 15 a 50 casos por año. Ya tenemos ahí la prevalencia de una enfermedad o agente infeccioso, que sería el dengue. Ya tenemos el segundo punto. Y el tercer punto es un área geográfica determinada, que sería Guerrero. Ok, las autoridades sanitarias de este estado ya saben que cada año o cada temporada posterior a las lluvias van a llegar de 15 a 50 pacientes con dengue. Ya tienen la infraestructura adecuada, ya tienen el personal capacitado y todo listo para estos casos. Puede haber cierto desfase, quizás les presentaron, no sé, 70, ¿no? Hubo un poquito más de los casos, pero quizás la infraestructura les sigue ayudando y no, el sistema de salud de ese estado no va a colapsar porque se presentaron 20 casos más. El problema de una endemia es cuando los casos empiezan a aumentar de manera exponencial y descontrolada y ya son más casos de lo que yo esperaba por año. Vamos a suponer que hay 750 casos. Si hay 750 casos de una enfermedad endémica cuando yo esperaba por mucho 70, quiere decir que llegó 10 veces más de lo que yo esperaba. Esa enfermedad, por los estragos económicos y humanos que puede provocar, se le deja de llamar endemia y pasa a ser la siguiente definición, que es epidemia. La epidemia, por definición, vamos a ver que es el aumento de la incidencia de casos similares en poblaciones humanas en un área geográfica determinada. Eso quiere decir el aumento de casos más allá de lo que se espera. Sin embargo, la epidemia no siempre tiene que ser de origen endémico. Existen dos opciones. La primera es que una enfermedad endémica en la que yo esperaba cierta cantidad de casos al año, que sería, supongamos, estas tres flechitas, es lo que yo esperaba por año, que aumente su incidencia, o sea, que haya más casos. De pronto, ¿qué está sucediendo? Bueno, que haya más casos, así, que haya más y más casos. Entonces, la endemia sí se puede convertir en una epidemia. Sin embargo, las epidemias no siempre vienen de una endemia. Hay veces que las enfermedades son nuevas o que es un génesis, como que fue el coronavirus. Es importante saber que las epidemias ya empiezan a causar más estragos económicos, políticos, sociales y humanos. Como esta enfermedad de génesis, un ejemplo que fue pues el coronavirus, que no fue una enfermedad endémica, aunque sí hay ciertos coronavirus que son endémicos de poblaciones. SARS-CoV-2, que es el agente causal de la COVID-19, no existía. Es una nueva, digamos que una nueva variante de coronavirus. Coronavirus sí han existido siempre, pero esta variante no. Por lo tanto, fue nueva. Empezó rápido su crecimiento de contagio. Se convierte en una epidemia. Cuando aquel país de origen no logra contener su epidemia y los casos empiezan a ir a otros países o incluso a otros continentes, esa epidemia pasa a formar una pandemia. La pandemia, por definición, es una enfermedad epidémica que afecta a poblaciones en varios países o continentes. Una de las características es que me hace también gastar mucho dinero y que se presentan pues muchas muertes. Eso es una pandemia y ustedes tienen que saber distinguir entre cada una de las cuatro definiciones, entre endemia, entre brote, entre epidemia y entre pandemia.
Hasta ahorita, antes de pasar al segundo bloque de la clase, ¿tienen alguna duda? No, profe, ninguna. Ninguna duda. Bueno, Todo bien. todo bien, ok. Si no tienen dudas, entonces vamos a pasar al segundo bloque, que es justamente el comportamiento de las principales enfermedades en México. Ya sabemos que los principales problemas o enfermedades de salud pública en México son diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica y podríamos tener una tercera que sería COVID-19. COVID-19 no le, o sea, obviamente tiene mucha importancia, pero va a descender y ya no va a estar en el top 20 de las causas de muerte y de morbilidad, pero estas dos sí, y es en las que tenemos que hacer más énfasis. Vamos a poner una tabla que es una de las tareas que ustedes ya hicieron, que es la mortalidad general en México por sexo. O sea que, ¿de qué está muriendo el hombre mexicano? O al menos en este año, que es la tabla que fue del 2020, porque el 2021 pues hicieron cortes, pero todavía no toda no todo porque no ha terminado el año. La primera causa de muerte en hombres fue COVID-19 y la tercera en mujeres también fue COVID-19. Esto es importante, obviamente. Sin embargo, llegará el momento en que esta baje y ya ni siquiera figure, porque solo va a haber poquitos casos, pero estas dos siguen aquí. Y las dos principales se encuentran hasta el top, que serían enfermedades del corazón y diabetes mellitus. Ambas enfermedades que quizá en ciertos pacientes no se pueden prevenir del todo, pero sí se puede prevenir la aparición temprana, o sea, se pueden retardar la aparición o incluso en algunas personas sí se puede prevenir y que nunca aparezca. Esto, ¿por medio de qué? Del primer nivel de atención, por el primer nivel de prevención, que si recuerdan es protección específica, promoción a la salud y justamente hacer énfasis en factores de riesgo. Si ustedes tienen papás, tienen abuelitos que son diabéticos, que son hipertensos, pues tienen 50% de probabilidad de convertirse en un paciente también hipertenso o diabético. Y lo que se tiene que hacer es, uno, promocionar la salud, pues hacer ejercicio, alimentarse sanamente y a posteriormente, si tiene algún factor de riesgo, pues enfocarse en él. Y la cuarta causa, tanto en hombres como en mujeres, son los tumores malignos. Los tumores malignos hay algunos que no se pueden prevenir, que sí o sí van a salir, pero lo que se puede hacer es aplicar el segundo nivel de prevención, que es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, para que solamente sea morbilidad, o sea, que solo se enfermen, pero que no mueran de eso. Y aquí lo importante es la prevención. Hay tumores que no se pueden palpar, o sea, un tumor de hueso es pues, un poquito más difícil que se palpe, a menos que ya esté bien grande. Un tumor de intestino, pues es difícil que se palpe, a menos de que ya esté un poco más grande. Pero ustedes, tanto sexo masculino como femenino, los tumores que sí pueden palpar y que son muy comunes en ambos sexos, serían en el caso de los hombres cisgénero, cáncer testicular, y en el caso de las mujeres cisgénero, cáncer de mama. Entonces, aquí es donde se puede hacer la promoción a la salud o el primer nivel de atención. Y en caso de que sí haya un tumor, pues se realiza el segundo nivel de prevención, que es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Desde que un tumor se empieza a formar hasta que ya tiene 1 centímetro de diámetro aproximadamente, tienen que pasar un poquito más o un poquito menos, pero en promedio dice la literatura que 2 años, ¿sí? O sea que tienen suficiente tiempo para hacer palpación o autoexploración, tanto mamaria como testicular. Esto se va a ver cuando se llegue la clase correspondiente. Cuando veamos cáncer de mama, se les va a brindar la información para que puedan, yo sé que muchas personas ya lo han de saber, pero aún así les vamos a brindar información de cómo hacer autoexploración mamaria y de igual manera cómo hacer autoexploración testicular. Y si ustedes pueden ver, la mayoría de las enfermedades son enfermedades que se pueden prevenir y que pues no se hacen porque por algo están aquí en el top 10.
Nuestra clase acaba a las 4:10. Ok, nos queda todavía tiempecito. Lo que quiero que analicemos son las 10 principales causas de mortalidad en mujeres por grupos de edad. Esto es muy importante que lo analicemos. Quiero que nos enfoquemos en el grupo en el que se encuentran ustedes, que sería el de 15 a 24 años, que estamos hablando de adolescentes y de mujeres adultas jóvenes. Quiero que analicemos de qué está muriendo la mujer joven o adolescente mexicana. Y es muy triste darnos cuenta que la principal causa de muerte en este grupo de edad son homicidios, ¿sí? Cuando un país no tendría que tener tasas tan, porque este solamente es en este grupo, pero sumemos este y este y este y este y este y este, y acá estos no figuran, pero seguramente están aquí a lo mejor en el top 30 o en el 22 o no sé, pero seguramente también hay pues casos. Y hay países en los, pues no sé, Países Bajos o en algunos europeos, en los que a lo mucho hay 5 o 10 homicidios por año por toda la población. Y aquí vean cuántos hay por año solamente de el sexo femenino. Así que pues vivimos en una sociedad que pues es difícil, ¿no? No debería de pasar. Me gustaría dar como medidas de prevención para evitar los homicidios, pero realmente no encuentro ninguna más que educar a las nuevas generaciones, ¿no? En el caso de que ustedes quieran ser mamás o papás, implementar pues la educación que ustedes crean correcta, los valores que crean correctos, sin, eh, sin micromachismos ni nada parecido. ¿Y por qué digo esto? Porque los homicidios o sea, un pequeño porcentaje quizás es de mujer a mujer, pero la mayoría es de hombres hacia las mujeres. La segunda causa por la que muere la mujer joven o adolescente mexicana en México, al menos en el 2020, fue por accidentes. Aquí entran todo tipo de accidentes, o sea, desde vehículo motor, desde laborales, entre otros. El tercero son los tumores malignos, de lo que ya hablamos, y el cuarto, y que es muy importante mencionar y que también tendrá su clase propia, son las lesiones autoinfligidas intencionalmente o suicidios. Es la depresión es una enfermedad que se tiene que, como toda enfermedad, se tiene que tratar con su especialista correspondiente. Hay veces que no se pide la ayuda a tiempo y es cuando pues suceden estas pues fatalidades que no deberían estar. Pero aunque sí se hacen campañas y me consta, porque nosotros como Nacional Preparatoria se han hecho cursos, talleres, conferencias, carteles, mucho, mucho, mucho. Aún así, seguramente pues por cuestiones sociales y también en algunos casos alguna cuestión hormonal, pues no se ha logrado llegar a todo el público que lo requiere. Pero se está trabajando en ello y esperamos pues que pronto esta incidencia baje y que no figure en el top de, de las muertes en México. Quiero que revisemos el caso de los hombres, las 10 principales causas de muerte en hombres por, por grupo de edad. Y nos vamos a enfocar nuevamente en su grupo de edad, que son de 15 a 24 años. Podemos ver también que el hombre mexicano, la principal causa de muerte en el hombre mexicano es homicidios. Pero hay una gran diferencia. La mayoría de los homicidios del sexo masculino la provocan otros sexos masculinos, o sea, otro hombre. Y la mayoría de las agresiones son, pues, sí puede haber asaltos, pero también hay ajustes de cuentas o ligadas al narcotráfico o a la delincuencia organizada. También hay, obviamente, pues, homicidios que no tienen alguna justificación u homicidios pasionales, en los que es como venganza, por decirlo de alguna manera. Y es muy diferente al homicidio en el caso de las mujeres, que la mayoría de sus agresores, pues, son otros hombres y no unas mujeres. Ahí radica la inmensa diferencia.
que hay veces que o sea, que a los hombres no nos matan pues por ser hombres nada más, ¿no? Y en el caso de las mujeres, sí son crímenes, la mayoría son crímenes de odio, crímenes pasionales, crímenes por xenofobia o misoginia, pues entre muchos, ¿no? Y no debería de existir porque, ¿qué está fallando? ¿Por qué en otros países eso no sucede? Y en caso de que suceda, se pone como ejemplo al agresor o le dan la pena máxima o muere, pero no está libre, definitivamente. Gastan los recursos que tengan que gastar para encontrar al culpable. ¿Qué pasa en México? O sea, realmente México es una sociedad con hombres sociópatas, o sea, tiene algo que ver la crianza que se da en nuestras casas con esos, pues con el supuesto patriarcado, eh, con los micromachismos o machismos grandes, o con no aceptar las nuevas masculinidades. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué tiene México? ¿O tiene un gen, psicópata, sociópata? ¿Qué pasa? Porque aquí sí, y bueno, y no solo aquí, en Latinoamérica, ¿no? En general, ¿qué sucede? O está fallando el gobierno. El gobierno no está dando las penas que deberían de ser y para que la gente se lo piense dos veces antes de hacer estos actos. ¿Qué sucederá? La verdad yo no tengo la respuesta. Podría imaginarme que es un poquito de ambas, un poquito de la crianza y un poquito de también de la sociedad, pues, del gobierno, de las medidas que implementa. Y también la falta de educación. No olvidemos que Europa y aquellos países nórdicos en los que casi no se da este tipo de situación, o sea, se da todo en todo el mundo, pero en menor cantidad, allá muchísimo menor cantidad. Recordemos que son civilizaciones muy antiguas en las que ya tenían o que tienen una educación desde hace siglos. México realmente es un país pues nuevo, o sea, es de los últimos países nuevos en emerger y en el que ahorita en esta década ustedes, afortunadamente la mayoría de los adolescentes tiene acceso a la educación, pero hace 50 años todavía era muy difícil que la mayoría de la población tuviera educación o al menos educación ya medio superior en adelante. Ahorita las nuevas generaciones ya, todos tienen, y hasta yo me incluyo porque desde mi generación todos tuvimos la mayoría de educación desde básica pues hasta universidad, pero antes no. ¿Tendrá eso que ver? No, no sabemos, ¿no? Sería muy interesante. Hay estudios, ¿no? Nada más hay que leerlos y ya, pero hay estudios sobre eso, sobre los análisis. Sería interesante ponernos a buscar o dedicar una clase pues de eso. La segunda causa por la que mueren los hombres son los accidentes. Accidentes tanto de vehículo motor como laborales también. Y aquí incluye todo, si te cayó un rayo, no sé, lamentablemente si, por ejemplo, ahora en Ecatepec, ¿no? Que si se desbordó un río o una inundación y si alguien lamentablemente se muere ahí ahogado, bueno, también entra en accidentes. Si alguien es obrero y trabaja en el séptimo piso y una viga se rompió y caen, bueno, todo eso entra en accidentes. Es muy importante, también es bien curioso analizar esta tercera casilla. En el caso de las mujeres, sí, en el caso de las mujeres de 15 a 24 años, en el 2020 murieron 516 mujeres y fue la cuarta, estaba aquí, fue la cuarta causa. En cambio, hombres murieron 1505 y fue la tercera causa de muerte. ¿Por qué? ¿Qué estará sucediendo? Justamente la sociedad no permite que haya expresión de sentimientos o de afecciones emocionales por parte del sexo masculino y por ello eh, su lenguaje corporal da menos indicaciones de que algo sucede o su mismo expresión verbal da menos indicaciones o qué sucede, o será algo hormonal, se deprimen más, que algo tiene que suceder. Si yo hubiera hecho una encuesta al inicio de la clase, quiero pensar, o podría casi apostar que la mayoría me hubiera dicho que la depresión se da más en mujeres, pero aquí vemos que al menos en este grupo de edad se está dando más en hombres. Y es muy curioso, es muy interesante saber qué está pasando, por qué está o sea, qué lo está causando, por qué se da más depresión en hombres o quizás como enfermedad la depresión, eso también habría que verlo en las tablas de morbilidad,
Quizás la depresión se dé más en mujeres, pero como se atienden más, los suicidios son más en hombres y no tanto en mujeres. Eso también sería padre compararlo, ¿no? Hacer unas tablas ahí de comparativas. La cuarta causa de muerte son tumores malignos, que ya hablamos de ello. Y si se fijan, el resto de las enfermedades o de las causas de muerte, más de la mitad son prevenibles. En los accidentes, muchos de los accidentes automovilísticos se dan por sustancias nocivas a la salud, o sea, alcohol o alguna droga. No digo que el que fuera manejando o el que murió pues estuviera tomado, pero a lo mejor el que chocó o el otro piloto sí iba y se te metió cuando ibas manejando y pues te tocó a ti el accidente, no sé, hay muchas probabilidades, pero también los accidentados hay veces que pues van borrachos, se duermen o drogados o exceso de velocidad por imprudencia, entre muchas otras cosas. Bueno, aquí termina la clase del día de hoy. Les digo que era muy corta, solamente para analizar y conocer las definiciones. Voy a dejar de compartir la pantalla y ahorita resolvemos dudas. ¿Alguien tiene alguna duda